incendiando el edificio, pongamos así, se está incendiando y sonó alarma y usted no hizo caso a la alarma, ¿qué va a pasar? Se va a quemar, se va a quedar dentro, hermanos. Entonces, al escuchar sonar las alarmas o al escuchar que alguien grita, hermanos, ¿usted qué debe hacer? Obedecer a las alarmas. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que las alarmas, las trompetas tocan y usted no obedece? ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, aquí veíamos que el pueblo de Israel, cuando tocaban trompetas, ellos se tenían que reunir, o si era de guerra, o si era de salidas, pero hermanos, con las trompetas ellos se movilizaban. Con las alarmas ellos se movilizaban. ¿Está entendiendo, hermanos, lo que quiere decir estos pasajes, hermanos? Por eso quiero enfocarme en la obediencia. Quiero enfocarme, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces nosotros como seres humanos, como personas que queremos hacer nuestra propia voluntad, hermanos, a veces no obedecemos. No obedecemos la voz del Señor. No obedecemos cuando el Señor te dice, haz esto. No obedecemos cuando el Señor te habla. No obedecemos, hermanos, cuando dice el Señor, ¿sabes qué? Oye, hijo mío, tú me vas a servir hoy. Pero a veces, como tercos, como gente que hermanos, preferimos satisfacer nuestro cuerpo, hacemos un lado esa orden que Dios nos dio. Hacemos un lado. Se nos hace fácil hacer un lado la orden de Dios. Y desobedecer. Estaba platicando con mis hermanos y decía, hermanos, ¿cuántas veces ustedes han desobedecido? Y me decía, hermano, hicieron unos grandes coyotes, hermanos, muy bien largos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que hemos desobedecido. En mucho tiempo. Desde pequeño que venimos creciendo, hemos desobedecido. ¿Cuántas veces le mandó a su papá a la tienda y usted dijo, no quiero ir, que vaya otro? ¿Cuántas veces? Y si no le pasó, no tuvo infancia, hermano. Pero hermanos, muchos de nosotros hicimos eso. Lo malo es, hermano, lo malo y lo feo es que no se nos quitó a una edad que aún lo seguimos haciendo. Ya estando grandes. Ya estando grandes lo seguimos haciendo. Seguimos desobedeciendo. Tal vez ya no tu papá, ya no tu mamá, pero seguimos desobedeciendo a Dios día con día. Y en esta tarde, hermanos, yo quisiera que hermanos, tomáramos estos pasajes como un ejemplo. Como un ejemplo. Como le decía anteriormente, hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué servían las trompetas si el pueblo de Israel no obedecía las trompetas? ¿De qué serviría? Cuando hubieran dado la orden de guerra, hermanos, y se tocara la trompeta, y el pueblo no hubiera hecho caso a la trompeta, me imagino, hermanos, que los hubieran agarrado desprevenidos y los mataban a todos. O cuando ellos decían salida, y algunos estaban durmiendo, ahí se quedaban dormidos, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, si usted se acuerda, en aquel tiempo, hermanos, dice que los guiaba, ¿qué? ¿Qué los guiaba? El pueblo de Israel. Creador. Pero, hermanos, aparte de eso, había algo sobre ellos que era la nube. Y, hermanos, fíjense, que si cuando decían salida, y si uno estaba durmiendo, se quedaba y se chorronaba ahí en el desierto, hermanos, fíjense. Es lo que estamos viendo hoy. Entonces, hermanos, tenía esas trompetas, esas alarmas, tenían un significado muy valioso en la vida de los Israel. Tenía un significado, tenía un trabajo esencial. ¿Y cuál era el trabajo de ellos? Obedecer a las alarmas, obedecer a las trompetas. Porque ¿de qué sirve, hermanos? Si la trompeta está toque y toque y toque y toque y la gente no llega, o no se reúne, o no sale. Entonces, hermanos, por eso involucra mucho la obediencia. Por eso este tema yo le quise llamar como la obediencia. ¿Sabe? Pero voy a tocar dos temas muy importantes que acá, hermanos, en mi bosquejo puse, hermanos. En mi bosquejo puse esto.
Hermanos, en la obediencia, si así, quisiera yo tocar dos puntos muy buenos o que nos va a ayudar a entender mejor, hermanos, cómo nosotros debemos de obedecer al Señor. Cómo nosotros debemos obedecer al Señor. Cómo nosotros tenemos que guiarnos ante el Padre. ¿Sabe? En aquel tiempo los guiaba el Creador, los guiaba la nube, ¿verdad? Su guía era la nube. Y entonces, en ese tiempo, usted dirá, yo no tengo la nube. Pero tenemos a un Creador que nos puede guiar y que nos puede hacer tocar esas trompetas, que nos puede hacer tocar esas alarmas. ¿En qué forma? Hay muchas formas como Dios te toca una trompeta, hay muchos momentos cuando Dios te toca una alarma. Lo más que nosotros no nos damos cuenta. O no entendemos. De repente estamos en un lugar caminando y el Señor ya le tocó una trompeta y tú no te diste cuenta en qué momento le tocó esa trompeta al Señor. Pero tú sigues. Y al final sales mal. Y entonces, hermanos, yo quisiera entender dos palabras. Una es de que el pueblo de Israel eran extranjeros. ¿Por qué extranjeros? Porque no conocían la tierra por donde transitaban. Fíjese, el pueblo de Israel eran hermanos, extranjeros porque no conocían la tierra por donde transitaban. ¿Ustedes han conocido algún extranjero, hermanos? ¿Han visto algún extranjero? Yo sí lo conozco y he visto muchos aquí en el parque. Esos gringos que vienen, no conocen nuestro territorio. Son gente que andan preguntando a los lugares donde van a ir. Y fíjense, hermanos, que cuando usted llega a un lugar desconocido, a un lugar donde usted nunca ha llegado, ¿cómo se siente, hermanos? ¿Cómo se siente? Extraño, preocupado, buscando. Lo primero que piensa uno, hermanos, ¿dónde vamos a dormir? ¿Sí o no? ¿Dónde voy a comer? ¿Dónde voy a hacer esto? Llegas a un lugar preocupado, no sabes a dónde ir. Te sientes solo. Entonces, el pueblo de Israel, de igual manera, ellos no conocían el desierto. Y fíjense, y venía yo, hermanos, y platicaba yo. Por ejemplo, aquí cuando llegas a la ciudad todavía te dicen, está en la primera norte, entre no sé qué, en cuánto, hermanos. Pero en el desierto no habían direcciones. ¿Cómo ellos sabían a dónde iban a ir? ¿Cómo sabían ellos a dónde movilizarse? ¿A dónde guiarse? Ahí tenemos otro ejemplo de obediencia, hermanos. Otro ejemplo de obediencia. Y quisiera trasladar ese ejemplo a nuestra vida. Quisiera trasladar. También dice la Biblia, hermanos, que nosotros somos como extranjeros en este mundo. Tenemos que ser extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, dice, hermanos, que nosotros somos extranjeros. ¿Por qué? Porque pensamos en el mundo en el que vivimos, porque el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ciertamente nosotros somos extranjeros en este mundo. ¿Sale? Váyase al libro de Primera de Juan 5:19 y el que lo encuentre, por favor, póngase de pie. Me gustaría que entendiéramos esta palabra. Y vamos a ver que ahí tenemos ejemplos de obediencia en la Biblia. Tenemos ejemplos de obediencia. Y si el pueblo de Israel en un momento obedeció, ¿por qué nosotros no podemos obedecer? Tenemos que aprender a obedecer. Es muy bonito este pasaje, hermanos. Es muy bonito este tema. A mí me encantó cuando estaba yo platicando con mis hermanos y ellos dijeron, pues, vamos a aprender a obedecer. Vamos a aprender a obedecer. ¿Quién lo tiene, hermanos? Por favor. Primera de Juan 5:19. Amén.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ciertamente nosotros tenemos que ser como extranjeros en este mundo. Dios nos dice, tú eres extranjero en este mundo. ¿Por qué? Porque no conoces qué hay en el mundo. Del mundo tú no debes tocar nada. Cuando hablamos del mundo, hermanos, ¿usted qué piensa? Cuando hablamos del mundo, ¿qué podemos pensar cuando hablamos del mundo? No vaya a venirme a decir que tengo un amigo que se llama mundo, hermano. No, yo hablo del mundo. Lo que pensamos es que el mundo es engañoso, es maligno, que nos arrastra. Ajá, hermanos, y vemos que todo lo que se refiere al mundo son cosas que a Dios no le agradan. Son cosas que van contra la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Podemos hablar de muchos ejemplos, pero en sí, al hablar del mundo, nos vamos a esta respuesta de que es todo lo que se refiere o todo lo que Dios no le agrada. Entonces, hermanos, se cumple. En aquel tiempo eran extranjeros, porque no conocían la tierra donde andaban, pero había alguien que los guiaba. Sí había, hermanos, había. Y ahora, hermanos, en este tiempo, si somos nosotros extranjeros en este mundo, hay alguien que nos guía también, hermanos. Hay alguien que nos guía. Ponía este ejemplo, hermanos, ponía este ejemplo. Y hermanos, voy a poner este ejemplo, y con este ejemplo quiero que usted me entienda y a ver si así comprende lo que Dios quiere darle a saber en esta tarde. Hermano, cuando usted va transitando en algún lugar, yo sé que no todos tenemos carro, pero pagando ahí taxi o algo así, ¿verdad? Cuando vamos transitando en un lugar y llegamos a un crucero, porque así se le llaman las calles que tienen muchas salidas, ¿verdad, hermano? A un crucero. Y tú en ese crucero ya no conoces. ¿Qué se te pasa en la mente cuando estás en el crucero? ¿O qué se te viene en la mente? ¿Qué? ¿Qué se te viene? Estás ahí y no sabes para dónde. ¿Cómo te sientes? ¿Extraño? ¿Y qué quisieras que en ese momento hubiera? Pero si no hay ni un letrero, podría ser, pero creo que meditarlas puede que salga mal, ¿sí o no, hermanos? O le echamos al Team Mari. Mira, estoy preguntando. Y preguntan, ¿pero qué se le pasa en ese momento? Como no hay un guía, como no hay alguien con quien preguntar, como no hay alguien con quien hablar. Y entonces en ese momento nosotros decimos somos extranjeros en este lugar. ¿Por qué? Porque no conocemos este lugar. Y fíjense, hermanos, a veces nosotros hay momentos que llegamos a ese crucero en nuestra vida. ¿No le pasa, hermanos, de que de repente llegan problemas y enfermedades, y que la deuda, y que esto, y usted no sabe a dónde ir? ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado, hermano? Sí, nos ha pasado. Pero ¿qué pasa, hermanos, de que nosotros no le hacemos caso al guía que está ahí? No te voy a cambiar. ¿Y quién es ese guía? Cristo. Cristo. Por eso dice mi tema, hermanos. Si está el guía ahí, y a ese guía le preguntas, y te dice, ¿sabes qué? Jala para allá. ¿Qué haces? ¿Le obedeces o le desobedeces? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos o le ignoramos y seguimos como vamos? Me dé bien la dirección, yo voy a... Pero si me dice, vete por acá, pueden estar aventados sin rumbo. Y si le dice el guía, ¿sabes qué? Por acá más o menos.
Pero si hay un guía que le dice, ¿sabes qué? Aquí derecho, ¿le haces caso o le ignoras? Podría hacer caso. Y si es Cristo que está ahí parado, es duro, ¿verdad, hermanos? Es duro de obedecer. Es duro, ¿por qué? Porque hay momentos que Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto, pero como está en medio de la familia, como está en medio de los amigos, como está en medio de todo lo que queremos, a veces no lo queremos dejar. Y buscamos nuestra propia vía. Una vía en la cual nos haya perjudicado mis amigos, nos haya perjudicado mi familia, pero que tampoco nos haya perjudicado Dios. Y buscamos vías alternas. Entonces, hermanos, ¿de qué nos sirve que haya un guía si no hacemos caso? Si no obedecemos. Ese es mi punto, hermano. Ese es mi punto que quiero que entendamos todos, hermanos. Es como, yo, hermanos, he estado trabajando con personas en estos días, con unos asesores, hermanos, y me decía, si tú sigues buscando asesor tras asesor tras asesor, pero si no le haces caso a tu asesor, de bichos vas a seguir buscando asesor, nunca vas a agarrar un buen camino. ¿Verdad? La cosa es de que te preocupes tú a buscar a ese guía, de que le hagas caso a ese guía, siempre y cuando el guía sea el Cristo. Bueno, ya vimos una palabra, extranjeros, ¿verdad? El pueblo era como extranjeros, pero también dice, hermanos, que el pueblo era como peregrinos. ¿Por qué? ¿Por qué mi bosquejo dice que eran como peregrinos? Porque, hermanos, dice, no podían quedarse en un sitio para llegar a conocer ¿cuál? La tierra prometida. ¿Sabe usted, hermanos, que no me dejará de mentir el hermano Luis, pero se movían cada momento del pueblo y que quedaban un tiempo en un lado, otro tiempo en otro lado, y hermanos, vemos de que el pueblo de Israel salió con Moisés y terminó con ¿quién? Ya con alguien diferente a Moisés. Entonces vemos de que el tiempo cambió y hermanos, no fueron tiempos cortos. Entonces eran peregrinos, andaban de un lugar. ¿Cómo se llamaban aquellos pueblos, hermanos? Me acuerdo que lo vi en secundaria, en primaria, no sé cómo, en qué año lo vi, pero habían dos tipos de humanos. Los que se trasladaban de un lugar a otro, ¿cómo se le llamaban? ¿Cómo? Estudiaron. Nómadas. Y los que se quedaban en un lugar, sedentarios. Pues los peregrinos eran como nómadas. Cementerio. Cementerio dicen por acá. Y había, hermanos, hasta recordamos lo que es historia, recordamos todo lo que no nos aprendimos, ¿verdad? Pues, hermanos, aquí en el bosquejo lo dice que el pueblo de Israel eran como peregrinos, estaban de un lugar a otro, ¿sabes? Entonces implicaba que tenían que obedecer. Habían alarmas o trompetas de retirada cuando decían, ¿sabes qué? Nos vamos a trasladar a tal lugar, el pueblo se trasladaba a otro lugar. Entonces, había un punto de obediencia otra vez ahí. Vemos que había un punto de obediencia. Fíjense, hermanos, de que si no, hermanos, fíjense que si otros desobedecían, se quedaban. Entonces, había un punto de obediencia también ahí, hermanos. Y también esto refleja nuestra vida, que nosotros tenemos que ser peregrinos en esta vida. Y quiero decirles que, hermanos, que nosotros no tenemos que buscar la comodidad ni la seguridad temporal ni amar a este mundo. ¿Sabes? ¿Quiere verlo? Lucas 9:57. Lucas 9:57 y 58. Lucas 9:57 y 58. ¿Alguna damita, hermanos, por favor? Quiero escuchar la voz de algunas damitas. 9:57 y 58 del libro de Lucas, por favor. Dice así la palabra de Dios. Amén. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Gracias, hermanos. Fíjense, hermanos, que aquí dice que nosotros somos peregrinos porque no podemos buscar la comodidad ni la seguridad temporal. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros no tenemos que preocuparnos de hacer riquezas o en hacer cosas en este mundo, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando los discípulos de Dios le dijo, Señor, ¿sabes qué? Sígueme. Y algunos pusieron pretexto, algunos dijeron que no, otros dijeron que esto, que mi casa, que mi esto, hermanos. Si usted busca la comodidad, si usted busca hacer algo firme en esta tierra, si usted busca hacer algo grande en esta tierra, les digo, hermanos, eso va a impedir que siga el Señor. Sí, hermanos, impide. Aunque no lo crea, impide. Impide. Que a veces me ha pasado, hermanos, y no se lo niego. A veces me ha pasado de que me dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a tal lugar. Pero es que no hay nadie en mi casa. Ya está mi lab. Me pueden robar. No tiene candado, me lo pueden robar. Y en ese momento tú piensas, mejor me quedo. Son cosas que te impiden seguir al Señor, aunque usted lo cree. Son cosas. Parecen cosas insignificantes, pero llegan a impedir que seamos peregrinos para el Señor. Entonces vemos, hermanos, tenemos que aprender a obedecer también al Señor, porque, hermanos, cuando el Señor te diga, ¿sabes qué? Samuel, ¿sabes qué? Juan, ¿sabes qué? Pastor, sígueme, porque tenemos que ir, hermanos, tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. El pueblo de Israel lo hacía. Eran peregrinos, se trasladaban de un lugar a otro. Fíjense, hermanos, estar en un lugar, ya haber hecho, no sé, hermanos, grandes cantidades de bienes, ¿verdad? Llevaban unos cuantos borregos y ya cuando ya tuvieron un tiempo, ya tuvieron más borregos y en eso se dicen, vamos a movernos. Imagínense dejar borregos o comerlos rápido, hermanos. Tal vez ellos se sentían en algún momento tristes, ¿verdad? Pero por la obediencia que ellos tenían que moverse. Igual nosotros tenemos que aprender a hacer esto, hermanos. ¿Verdad? Tal vez nos preocupamos por el día de mañana, nos preocupamos más por lo que vamos a comer, nos preocupamos más por lo que vamos a vestir. Y a veces, hermanos, Dios te está llamando día con día y tú no, ni caso le haces. Ni caso le haces. Ya pasaste muchos años, hermanos, ya pasaste muchos años y aún no le sigues haciendo caso a tu Dios. Tienes talentos, sí los tienes, hermanos, y nadie puede decir que no tiene talento de nada. Porque si nadie tuviera talento, hermanos, me cae que yo estuviera sentado allí y no predicar, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que todos tenemos talento, hermanos. Todos tenemos talento. Me acuerdo que había un hermano que decía que no sabía leer, ni sabía escribir, y mucho menos leer rápido. Pero en una vez yo dije que me escribiera algo, que me escribiera un pasaje. Y fíjense, hermano, qué bonito hacía la letra cursiva. Y le dije al hermano, pues ahí está su talento, hermano. Sí, pero solo eso se hace. Pero bien bonito la letra cursiva. ¿Tenemos talento? Sí los tenemos, hermano. ¿Tenemos por qué seguir al Señor? Sí lo tenemos. Pero tenemos que ser buenos peregrinos. No se preocupen en hacer bienes, no se preocupen en hacer cosas, hermanos, porque eso nos puede impedir seguir al Señor. Ahora, hermanos, quisiera que, hermanos, ya aprendimos dos palabras, extranjeros y peregrinos. Estas dos palabras nos enseñan a cómo obedecer al Señor, ¿saben? Pero, hermanos, dice así, necesitamos que Dios nos dirija. Esto lleva a una respuesta de que tenemos que creer y aceptar las dos palabras que vimos. Pero si elegimos a Dios como guía, tenemos que buscarlo, oírlo y obedecerlo. Fíjese, hermano, si usted acepta al Señor como guía, como le dije, hermanos, como le puse el ejemplo hace rato, si usted busca al Señor como guía, tiene que hacer tres cosas. Tiene que, primero,
buscarlo, oírle y obedecerle. ¿Qué implica esto, hermanos? ¿Ha llegado en algún momento a un museo? ¿En algún momento? ¿O alguna excursión? ¿Ha llegado a algún momento? Y siempre hay un guía. Y hermanos, cuando usted tiene duda de algo, ¿a quién va? ¿A quién? Al guía. Lo buscas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Mira, estos garabatos no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Pues esto, el guía te lo explica. Y ahí, ¿sabes qué? Oye, mira, y el guía te dice, ¿sabes qué? Aquí no vayan a tocar nada. En ese momento tú lo tienes que oír, que no se debe tocar nada. Y si tú ya lo buscaste, ya oíste lo que tienes que hacer, pero va la tercera parte, que tenemos que obedecer. Porque ¿de qué sirve que hayas buscado, que hayas oído y no lo obedeces? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy explicando? ¿O quiere otro ejemplo? Lo que yo quiero que salgamos todos acá y nos vayamos con una conciencia y un entendimiento de que Dios te habla a tu corazón y te dice, búscame. Oye mis palabras, pero te pido que me obedezcas. Porque muchas veces lo oímos y decimos, ay, Señor me dijo esto, pero pocas veces le obedecemos. O muchas veces le oímos, pero no lo buscamos. Entonces, esas tres palabras tienen que estar aliados. Tenemos que buscarle, tenemos que oírle, pero tenemos que obedecerle. ¿Y qué pasa cuando usted cumple con esas tres? Pongamos el ejemplo de un padre con un hijo. Cuando el hijo busca, oye y obedece, ¿qué tiene al final? A ver, niños, díganme, ¿qué tienen al final? Recompensa. Recompensa. A ver, díganme, ¿alguna recompensa que hayan tenido por obedecer, por oír y por buscar a sus papás? Un par de zapatos, o una nueva ropa, ¿Podría ser? o qué sé yo, algún regalo de su madre. Pero qué triste es, hermanos, cuando el padre ya hizo esto el hijo, y el padre, en vez de que le dé un regalo, está bien, ¿sabe marchar? ¿Cómo se siente ese hijo? Triste, decepcionado, pero yo le aseguro que nuestro Dios Todopoderoso que está ahí en el cielo, si usted hace estas tres cosas, no le va a decir esa palabra, le va a dar su recompensa, hermano, de veras. Eso es lo gran cierto, hermano, de que tal vez en esta tierra hay padres que no saben recompensar a los hijos, pero nuestro Dios siempre te va a recompensar cuando tú haces bien las cosas. Siempre, hermano. Tal vez no te va a mandar una casa grande, tal vez no te va a mandar un coche de lujo, ¿verdad, hermanos? Como muchos lo pensamos, ¿verdad? Queremos tener un carro, queremos tener una casa, queremos tener esto, cuando yo sea grande quiero ser esto, y al final, hermanos, terminamos siendo ingenieros chileros, ¿verdad? Pero, hermanos, tuvimos el sueño, ¿verdad? Pero, hermanos, déjenme decirles que cuando Dios lo obedecemos, lo buscamos, y a Él oímos toda su palabra, el Señor te recompensa. Siempre, ¿verdad? Este mensaje, hermano, lo trae tanto para que aprendamos a obedecer, pero también, hermanos, veamos que Dios recompensa todo lo que hacemos. Sí, hermanos. Yo he visto mucha gente feliz en este tiempo. Yo he visto mucha gente agradecida con Dios. Mucha gente que platico me dice, gracias a Dios ya me curó, gracias a Dios tengo esto, gracias a Dios tengo lo otro. Y están agradecidos, hermanos, muy agradecidos. Pero ¿qué implica, hermanos? De que solo decimos agradecidos, pero, hermanos, a veces no los obedecemos. A veces no los obedecemos, hermanos. Qué triste es. Por eso, en esta tarde, hermanos, y como dije allá en Benito Quesada, tenemos todos, y me incluyo yo, tenemos que aprender a obedecer. Yo sé que es muy difícil obedecer, hermanos, es muy difícil, hermanos. Cuando te dicen algo, ay, qué apenas es mi papá para venirme a decir lo que tengo que hacer. ¿Quién eres tú para venirme a decir lo que tengo que hacer?
Ya, si yo trabajo, yo soy el que hago las cosas. Yo pongo mis reglas. ¿Pasa o no pasa? O pasa, hermanos. A veces nos ha pasado que nos queremos poner medio rebeldes con Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Pero pasó algo malo. Y ahí venimos a los pies de Dios. Pero Dios te dice en esta tarde, no me desobedezcas. No me desobedezcas. Séme siempre obediente para que todos los días te vaya bien. Todos los días, hermanos. Y vamos a ver otro ejemplo, hermanos, como les hablaba hace rato. Vamos a ver Romanos 16, 19 y 20. El libro de Romanos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Romanos 16, 19 y 20. Te quedas con ese oído. Ajá. Le voy a dar lectura, hermanos. Dice aquí, 16, 19 y 20. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Amén. Amén. Voy a dar lectura, hermanos, y para los que no tengan Biblia, escuchen. Dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Me llama la atención la parte que dice: por vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos. Fíjense, hermanos, que como le decíamos hace rato, la obediencia del pueblo de Israel, que era seguir la nube, deteniéndose cuando ella se detenía, fue notoria a todos los pueblos y a las tribus de la región. Cuando el pueblo, imagínense, hermanos, ¿han visto a los soldados cómo marchan? ¿Han visto a los soldados, hermano pastor? ¿Han visto a los soldados cómo marchan? Todos van a un paso, ¿verdad? Y cuando ve ahí uno que ahí estaba pensando más en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí va medio atrasado, ¿verdad? Como que, y usted dice, ese, ¿cómo le podemos decir? Ese elemento o ese equipo no está bien coordinado, podemos llamarle así. En ese momento podemos decir, ese elemento está pensando en otra cosa. O todos los que están ahí lo saben, ¿verdad? Pero se ven mal, se nota cuando alguien hace mal. Entonces, hermanos, dice que cuando el pueblo de Israel, la nube avanzaba, ellos tenían que avanzar conforme a la nube. Y cuando la nube se detenía, ¿se tenían que detener? Y dice que fue notorio para todos los pueblos y tribus de los de esa, cuando no iban pasando. Y ellos decían, mira qué bonito está marchando, ¿verdad? La obediencia fue notorio. Lo vieron pueblos y tribus. Ahora, la invitación que te hace Dios en esta tarde, de que, hermanos, hagan notorio sus obediencias. ¿Qué quiere decir? Que, hermanos, que nosotros mostremos a los demás, a los que están a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, hagamos notorio nuestra obediencia a Dios. Demostremos que obedecemos al Señor. ¿En qué forma? Lo podemos hacer en 1000 formas. ¿Sabe? Usted ya lo sabe. Usted ya sabe cómo obedecer a Dios. ¿Verdad, hermanos? Y hay muchas formas de obedecer a Dios. Por ejemplo, que no peleemos en la familia para que todos se den cuenta que somos buenos en la familia. De que no echemos box todas las tardes para que digan, ellos son hijos de Dios.
O de que cuando vayamos caminando, saludemos, encontramos, Nabucco. Mami. aunque no lo crea. Cuando usted saluda y le dice, Dios lo bendiga, a ratos dicen, ay, es cristiano. Y tenemos que demostrar nuestra obediencia. Tenemos que ser notorios a las demás tribus, a las demás gentes. Tenemos que demostrar de que obedecimos a Dios. ¿Lo vamos a hacer? Lo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que hacerlo. Porque de vicio, hermanos, venimos y aprendemos y no lo hacemos. Vuelve a pasar otro y no lo volvemos a hacer. Entonces, Dios te invita en esta tarde, hermanos, de que tú empieces a obedecer. Empieces a obedecer. ¿Con qué puntos? Ya vimos con qué puntos. Que seamos peregrinos y seamos extranjeros para este mundo. Así, eso no nos va a impedir seguir a Dios. No nos va a impedir. En el momento cuando te diga, ¿sabes qué? Vámonos, tú estás listo para salir. En el momento cuando te diga, tenemos que ir a un lugar, aunque tú no conozcas, tienes que ir. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando el pastor dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a hermano, entra acá. Vamos a ir caminando. No hay robachicos. Y hermanos, nos ponemos unos infinidades de enteros, ¿verdad? Dice la mano, podemos encontrar la camioneta blanca, ¿verdad? Pero una camioneta blanca con placas, porque dicen que la que no tiene placa es la que anda redondo, ¿verdad? Pero hermanos, no debemos de poner peros. No debemos de poner peros. Si no, usted no conoce. Va el Señor y va el pastor como ellos. Y cuando dice el Señor, ¿sabes qué? Tenemos que ir. No tienes que poner de que mi casa, que mi pollo, que mi esto, que mi otro, que mi burro, que mi esposo. Infinidades, hermanos. ¿Verdad? Tenemos que siempre obedecer al Señor en todo momento. Aprendamos a obedecer, hermanos. Aprendamos a obedecer. Día con día. Yo sé que es difícil obedecer, pero si ponemos algo de nuestra parte, hermanos, día con día, verá que conforme va pasando los días, usted va a ser el mejor obediente. ¿Sabe? Y espero, hermanos, que les haya servido estos pasajes y esperando de que Dios obre en vuestros corazones. Y de que el día de mañana, hermanos, seamos más obedientes, que seamos más entregados al Señor. Eso es lo que me interesaba en esta tarde, hermanos. Pues ya tiene rato que no estaba con ustedes, ya tiene creo que 15 días que no los había visto, ¿verdad? No crean que me estoy paseando.